Bienvenidos a BPC, gracias por acompañarnos este día. Poncho, ¿cómo estás? Bien, contento. ¿Cómo van las posadas? Muy bien, todo muy bien. Esperemos que vaya... Resistiendo. Vaya bien, sí, hay que resistir aquí. Cuando se demuestra de qué están hechos, ¿eh? Mientras resiste el botón del pantalón, ya la armamos, ¿no? Con eso es lo más difícil. Con eso tenemos. Y el hígado, ¿eh? Ya sé. Este año, la historia de dos influencers llamó la atención. Ambos terminaron en prisión. Uno acusado de una agresión sexual y otro por delito de pornografía infantil. La vacunación contra la COVID-19 para menores de 18 años en México se convirtió en una batalla legal. Solo recientemente el gobierno federal dio luz verde para que los jóvenes de 15 a 17 años sin comorbilidades sean vacunados. La vacunación contra la COVID-19 a menores de 18 años se convirtió en un tema polémico en México. Padres de familia presentaron amparos para que sus hijos fueran inoculados, principalmente aquellos con alguna enfermedad de los niños. No existe evidencia científica que sugiera que es algo imprescindible, algo necesario en el contexto actual de la epidemia, aún en países que tenemos alta cobertura de vacunación y alto acceso a la... Que por cada dosis que, por ejemplo, por acción judicial, por estas sentencias de amparo, se desviara hacia un niño o una niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor. Y precisamente por eso la salud pública piensa en las poblaciones, porque se piensa en la equidad. Si su apoyo no lo hubiera logrado y a los que no estuvieron a favor, de todos modos les agradezco. Vivo en una gran familia con diabetes tipo 1. Estoy muy orgullosa de mi país y por eso sé que todos vamos a ser vacunados. Sinceramente me siento aliviada. Ha sido un proceso largo y me he tenido que realizar demasiados estudios para poder llegar a este momento. Otros jóvenes de 12 a 17 años en el norte del país también recibieron la vacuna. Esto como parte de un programa binacional. Hijos de trabajadores de la industria de exportación en Coahuila fueron inmunizados en Texas, en los Estados Unidos. Este programa se replicó en Sonora. Menores originarios de San Luis, Río Colorado, fueron trasladados hasta la garita Lukeville, en Arizona, para recibir la vacuna Johnson & Johnson. Nuevo León se convirtió en el primer estado del país en inmunizar a menores de 5 a 11 años. El 15 de noviembre inició la vacunación transfronteriza de este grupo de edad. Tras la hora de amparos, el gobierno de México informó que serían vacunados contra la COVID-19 alrededor de 1,5 millones de niñas y niños adolescentes con enfermedades crónicas. Con todo esto, estimamos de 750,000 o hasta 1,500,000 personas, niñas, adolescentes, que podrían estar en esta condición. Finalmente, ¿cómo lo vamos a hacer operativo? Dado el universo relativamente limitado en número, pero además identificable de estas personas, vamos a seguir un procedimiento que es distinto a la vacunación general. Para el 25 de octubre arrancó la jornada de inmunización para las y los menores con comorbilidades graves de 12 a 17 años. Recientemente el gobierno federal impugnó la orden de un juzgado de distrito en el Estado de México para vacunar a menores de entre 12 y 17 años contra la COVID-19, independientemente de si tienen o no comorbilidades. La Secretaría de Salud presentó el recurso de revisión contra la resolución dictada por el juzgado el pasado 7 de octubre. La Organización Panamericana de la Salud señaló que en la actualidad los grupos prioritarios en la región no son los niños. No obstante, diversos países como Argentina, Colombia, Chile, El Salvador, Costa Rica ya lo hacen entre los 12 y 17 años de edad. Por su parte, Cuba se convirtió en el primer país del mundo en vacunar a niños a partir de los 2 años. De Pisa y Corre con información de Eduardo Sánchez. Tras los recursos de amparos de las familias e impugnaciones del gobierno, la campaña para vacunar a jóvenes de entre 15 y 17 años fue presentada finalmente. Abrimos próximamente niñas, niños y adolescentes de 15 a 17 años, aún sin comorbilidades. De 15 en adelante aumenta progresivamente la mortalidad conforme aumentan los años de vida, la mortalidad por COVID. Este viernes 19 de noviembre abrimos el preregistro en el portal mivacuna.salud.gov.mx. ¡Atención! No, soy científico, no.
Atención a todos en casa porque esta mañana, gracias a un avanzado software, podemos saber ya qué estaba sucediendo justo cuando tomaron algunas de las fotos más importantes. Muy bien. Sí, en serio. ¿Tenemos una muestra? No, sí, me quedé sorprendido. Claro que sí, vamos a ver esta muestra que les traigo. Vean nada más. A ver. Acá vemos un pajarrito como medio molesto, ¿no? Sí, está enojado el pajarito. Hasta con los pelos parrados, ¿no? ¿El pajarrito? Es un pajarrito enojado. Pajarrito, ok. Pero si vemos más allá de lo evidente, descubrimos que... ¡Ah, caray! Pasó lo mismo de siempre. Es un pajarito padre de familia. Los niños se entretienen más jugando con la caja que con los regalos carísimos que siempre les compran. Por eso estaba enojado el pajarito, vean. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? No sé, pero las bicicletas estaban ahí botadas y estaban más entretenidos con la caja. ¡Caramba! ¡Qué bonito! posible? ¡Qué bonito! Ay, qué gracias, ¿a poco no es tierno? Así es. Regresamos con el científico, pero también al volver, Código Rojo, la ONU advierte de desastres sin precedentes si no reducimos los gases de efecto invernadero. A ver si nuestro científico, el Changoleón, hace algo al respecto. Y además, el cuerpo de las Fuerzas Especiales de México se capacita para actuar en medio de una tragedia o de desastre natural. Una muy buena historia. Y este año el informe sobre cambio climático de la ONU advirtió de desastres sin precedentes si no se toman medidas inmediatas para reducir los gases de efecto invernadero. La humanidad está en código rojo por el cambio climático, advirtió la ONU. El sexto informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, alertó que el aumento de la temperatura se observa en todas las regiones y algunos de los fenómenos que ya están en marcha, como el incremento continuo en el nivel del mar, serán irreversibles durante cientos de miles de años. El mundo ahora está 1.1 grados más cálido, a punto de llegar al umbral crítico de 1.5 grados que los países establecieron en el Acuerdo de París, y esto podría ocurrir en la próxima década. Human-induced emissions of greenhouse gases, especially carbon dioxide, will pose a threat for human well-being and for the biosphere. El reporte elaborado por 234 científicos de 66 países que conforman el Grupo de Trabajo 1 del IPCC advierte que si bien reducciones fuertes y sostenidas de CO2 y otros gases de efecto invernadero limitarían el cambio climático y beneficiarían rápidamente en la calidad del aire, podrían pasar de 20 a 30 años para que las temperaturas globales se estabilicen. El documento aporta nuevas estimaciones sobre el calentamiento global para las próximas décadas y encuentra que, a menos que haya reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala, limitar el aumento de la temperatura del planeta a cerca de 1.5 grados centígrados o incluso 2 grados centígrados estará fuera de nuestro alcance. You've been telling us for over 3 decades of the dangers of allowing the planet to warm. The world listened, but didn't hear. The world listened, but it did not act strongly enough. And as a result, climate change is a problem that is here now. Nobody's safe, and it's getting worse faster. Por primera vez, este sexto informe de evaluación, que se completará en 2022, proporciona una estimación regional más detallada de cambio climático, incluida información útil que puede servir para calcular riesgos, adaptación y otra toma de decisiones, así como un nuevo marco que ayuda a traducir los cambios físicos en el clima: calor, frío, lluvia, sequía, nieve, viento, inundaciones costeras y más, que influyen en la sociedad y los ecosistemas. ¿Sabía que todos los días el ejército mexicano se prepara para enfrentar cualquier desastre natural o situación de emergencia? Vamos a conocer parte de su entrenamiento. El Cuerpo de las Fuerzas Especiales de México, de la Secretaría de la Defensa Nacional, se especializa en el actuar de los elementos en medio de una tragedia o un desastre natural. Para este grupo de élite no hay margen de error y a diario se capacitan para evitar pérdidas humanas. Son 6 módulos: soporte vital, estamos viendo el rescate vertical, tenemos un rescate aeromóvil, una evacuación aeromédica y también rescate acuático.
todo esto enfocado para poder servir no solo en situaciones de combate, sino en cualquier situación donde podamos ayudar a la población. En este módulo lo más importante es que tengamos seguridad sobre la víctima y seguridad en nosotros en todo momento. Una vez que lo subimos a la aeronave, en este caso una aeronave que fue un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, tenemos a nuestro paciente ya en la aeronave y procedemos a realizar un protocolo que se llama MARCH. Lo que hacemos en este protocolo es controlar la hemorragias masivas, controlar la vía aérea, la respiración de nuestro paciente, la circulación y además de la hipotermia. Lo que se hace es salvar igual a una víctima, pero esto va a ser en un terreno accidentado de difícil acceso, en una vaguada, para ser precisos. Lo que nos va a dar seguridad a nosotros para poder realizar este rescate de una manera correcta y adecuada va a ser el sistema que usamos de poleas con metales y cuerdas y aplicar ciertos nudos de anclaje o para recorrer la cuerda. Lo que vamos a realizar va a ser un sistema de tirolesa para poder trasladar la camilla de nuestro paciente a un sitio seguro. Lo más importante es la seguridad y tener la confianza de cuanto a nuestro personal de instructores, así como la supervisión continua para que no tengamos ningún accidente. Lo principal es rescatar a una víctima en proceso de ahogamiento. Bueno, en este módulo lo principal es no perder a nuestra víctima de nuestro punto de vista. Por eso se implementan algunas técnicas modificadas como scroll, pecho modificado, donde es la misma técnica que ya conocemos, sin embargo se lleva la cabeza afuera para no perder de vista. Tenemos que introducirnos con un paso de gigante, avanzamos hacia nuestra víctima con crawl o pecho modificado, llamamos su atención si es que está consciente, tenemos que hablarle en todo momento para que la víctima esté con nosotros en la misma sintonía. Posteriormente se extrae a la víctima con salida de rescatista, que también es técnica, y finalmente se le brindan los cuidados de soporte vital que vaya a necesitar. Nuevamente contar con la gente capacitada, no improvisar, todo está perfectamente establecido, todo está perfectamente regulado. Su lema es todo por México. Y que se anime a ser parte o ser miembro del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea, pues es un honor por servir al pueblo de México. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chambón. Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. ¡Ay, ahora sí! ¡Aplaudan! Traemos delay, ustedes disculpen, así ya así pasa en estas fechas. Todos traemos un retraso como de 5 segundos, ¿no? Te dicen algo y te quedas. ¿Sí? ¿Qué te dije? Yo sí. ¿Qué te contesté? Que sí. Mis hijos se aprovechan de esa porque me piden un permiso y yo estoy en mi delay. Sí. Y se van corriendo. Oye, ¿por qué hiciste esto? Me dijiste que sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si ni siquiera me avisaste. No es mala intención, de verdad. Bueno, con todo lo que hemos vivido en los últimos 2 años, casi, porque recuerden que estamos a punto de cumplir 2 años del primer confinamiento, siempre sirve hacer una lista de cosas que bien nos viene a esperar que nos traiga Santa Claus. Si es que nos portamos bien, ¿verdad? Porque es tiempo de esperar cosas buenas. Si lo pensamos, ustedes que ahora se están tomando su cafecito, desayunando con nosotros, que están a punto de cerrar las cosas de chamba. Los niños a la escuela no, porque pues ya supongo que están de vacaciones otra vez, después de casi un año de haber tenido vacaciones. O ustedes que nos ven en internet, que tienen más delay que el resto. Ahí vamos, ¿no? Golpeadones, pero ahí vamos. Así que por esta razón, aquí va una serie de cosas que están en nuestro pliego petitorio a Santa y los Reyes Magos, o a quien sea que se nos cruce enfrente. 1, paz mental. Porque sí, tenemos que reconocer que con todo el estrés extra que hemos tenido, hay algo que nos surge: poder dormir.
Oigan, a ver, ¿cuántos de ustedes, se los pregunto a quienes están aquí, A ver, quiénes a raíz de la pandemia no han tenido problemas para dormir? yo sí. ¿Tú sí has tenido? Sí, ¿Alguien sí, sí. aquí? ¿Alguien más? No, estos se jetean, Bueno, es que estos se ustedes jetean están- con la cámara. Pues, ya. Estamos despiertos todo el tiempo. No, pero sí. ¿Qué me preguntó? Pero completamente, ¿eh? No, a ver, Sí. muchas personas. La gran mayoría, yo creo. Ansiedad, problemas para dormir. Tenemos que podernos ir a dormir sabiendo que esto también pasará y que las cosas van a mejorar en algún momento, aunque sea poquita. Procuremos paz mental. 2, con la noticia horrible de este año, la de la muerte de más de 50 migrantes víctimas de un accidente en Chiapas, no nos queda de otra más que esperar que, por favor, desde lo político se logren crear mecanismos mucho más humanos que nos permitan hacer que de verdad se cumpla el derecho de libre tránsito para todas las personas. Ninguna persona en el mundo es ilegal. Entendámoslo ya. 3. Otra cosa que tenemos que entender este año es que los derechos de la comunidad LGBT+ no son susceptibles a interpretaciones, tampoco opiniones. Lo único que nos une en este planeta es que todos somos personas y tenemos que entenderlo. Y eso es lo que se supone que nos hace humanos. Y a través de los derechos de quienes siguen siendo considerados minorías no podemos hacerlo, si se les niega espacio, si se les niega oportunidades, ¿qué somos entonces? ¿En qué nos convertimos? Y voy a retomar una de las frases de Eva Biaudet cuando hablábamos sobre esta diputada que les pasamos en este año una entrevista de Finlandia sobre la comunidad LGBT y lo que ellos traían en mente, que eran discusiones que tenían que ver, por ejemplo, con las personas no binarias, es decir, estas personas que les personas, ¿no? Que no se consideran ni hombre o mujer, sino algo en medio. Y ella decía algo que me parece brutal. Es un tema que le concierne a muy poquitita gente. Estamos hablando a lo mejor de un 2% de la población en el mundo. Y a pesar de que es un tema que le concierne a muy poquita gente y que ciertas modificaciones legales podrían hacerles la vida más fácil, el resto del mundo nos encanta opinar. Y todos tenemos algo que sea, ay, no, yo creo que, pero los niños, pero y las... ¿A ti qué? Si a esas personas les va a cambiar la vida y va a ser mejor. 4, la discapacidad. Hemos logrado entender la magnitud de nuestra relación con las personas con discapacidad. En este país, 16% de las personas tienen algún tipo de discapacidad. Probablemente conoces a 1, 2, a 3 o tú eres una de ellas. Aunque eso no necesariamente signifique que te preocupes por sus necesidades, porque les conoces, o por el mero respeto a sus derechos humanos. Y también eso no significa que no puedas entender la importancia que tiene el hecho de que puedan tener vidas libres de violencia, de discriminación, acceso a oportunidades dignas de desarrollo. Este año no estaría nada mal que nos esforzáramos por hacer de este país, bueno, este año no porque ya se va a acabar, pero el próximo sí, un mejor lugar para las personas con discapacidad. Nada más les voy a dar este dato que es verdaderamente preocupante. Me lo daba Bárbara Anderson y es para querer llorar. Fíjense. Los sistemas que mejor funcionan para personas con discapacidad, estamos hablando como por ejemplo el de Japón o el de Nueva Zelanda, fueron creados basados en la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esa convención que ayudó a redactar Gilberto Rincón Gallardo y que México tendría que estar cumpliendo. Si nosotros hubiésemos seguido aquello a lo que nos comprometimos hace años, ese sería el país que tendríamos para las personas con discapacidad. Pero en este país llevamos casi 3 años sin que la Comisión para Atención a las Personas con Discapacidad tenga titular. O sea, alguien a la cabeza para que se encargue de la inclusión de las personas con discapacidad. Y por otro lado está el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que también es parte de este convenio y que por eso existe y que es importante que esté y que ha logrado cambios a lo largo de su historia y también desde el 2020 está sin titular. No solamente estábamos mal y había cosas que resolver, hemos retrocedido 20 años, por lo menos, en ese tema. Y 5, acabar con el edadismo. ¡Ay, eso me encanta! O sea, que ya no nos discriminen por la edad, ¿no? Yo sé que seguro piensan que me saqué una palabra así de algún otro planeta o me la estoy inventando en este momento para poderles decir algo, pero no, de verdad. Esta forma es un punto sencillo. Miren, está en nuestras manos dejar de seguir exigiendo parámetros imposibles de juventud a la gente. Lo vemos en todos lados. Por ejemplo, quienes se dedican a la actuación. Yo recuerdo a mi mamá diciendo, órale,
esa actriz sí se ve bien fregada. Y seguro era alguien de su generación, ¿no? Y ahora yo llegué a esa edad en la que uno dice, órale, sí se ve bien fregada. Y seguramente los que están desde su casa en este momento dirán, órale, sí se ve bien fregada. Entonces, pues veámonos con ojos de amor. Santa, por favor, móchate, nos hemos portado muy bien. Bueno, no sé si todos, pero la mayoría sí nos hemos portado bien. Échanos la mano para el próximo año. Así es, les traigo una edición especial de Más allá de lo evidente navideña, en donde veremos algunas imágenes del mundo natural, de los animalitos. Natural. Natural. A sí. ver, vamos con la primera. A ver. Tenemos una llama con una mirada profunda. Ah, profunda, pensativa. Anda, Chema, ¿no? Entre pensativa y enojada. Son ojos de foto, ¿no? Ah, así como de... Échame la foto del Mirada Instagram, interesante. ¿no? ¿Qué será lo que tiene esta llama así? A ver. Pues si vemos más allá de lo evidente, descubrimos que... ¡Ah, caray! Le tocó el clásico intercambio en el que se gastó una la nota y le regalaron unos médicos calcetines. Ah, qué gandalla. No son así. Si le van a entrar a los intercambios, gástense una lanita. Pero los calcetines son un gran regalo. Yo no sé por qué los están tan... Bueno, a ver, si son de los que son para dormir, que son pachoncitos y calientitos. No, a ver, pausa. Sí, duermo con calcetines. ¿Perro ejecutivo? ¿Calcetín ejecutivo? No, y mameluco. Por favor. ¡Ay, qué sexy! Oye, hay gente que hace cosas peores con calcetines que dormir. Eso sí se da. No duerman con calcetines. Sí, es lo más antisexy del mundo. No, es horrible dormir con calcetines. ¿Por qué? ¿Horrible para quién? Bueno, sí. Tú no estás soltera, además. No le hagas eso a tu marido. No, pues no, así No duermo duerman. bien. No duerman con calcetines y no se cortan las uñas de los pies, porque si no se rasguñan. Mira, calcetines, mameluco y como hace mucho frío, luego la bata así de franelita. No. Derrochar pasión. Bueno, Con este clima no se puede hacer después eso. de esa gran discusión de los calcetines, mi recomendación sigue ahí, que no duerman con calcetines, pero cada quien. Aquí vemos a una tierna ardillita comiendo. Ah, como que me anda medio retacada, ¿no? Se ponen aquí como... Como toda la comida retacada. Sí, Pero sí, si sí. vemos más allá de lo evidente, descubrimos que... Ah, caray, en realidad está comiendo las 12 uvas a las 12 de la noche en Año Nuevo. Y es que se quedó atascada en la uva número 5. No sabe qué deseos pedir. Siempre es la ¿Por qué no más pasa difícil, eso? sí. Que está así, ya no Es que sabe además qué es una pedir. cada campanada, Cada ¿no? campanada y No, entre da deseo, tiempo. ¿Alguien lo ha masticando. podido hacer alguna vez? No, jamás. Es imposible hacerlo. Jamás. ¿Y alguien habrá muerto alguna vez ahogado? Esperemos que no, Ponchita, porque si no estás dándole en la torre en la mañana. No lo sé, pero... O sea, yo sí me pregunto si alguien no se habrá quebrado ya. Esperemos que no. Cómprenla sin semilla, por favor. O échense las líquidas así. Y quítenle bien el... Ah, mira. pues eso- ¡Qué eso está- borrachota me saliste! No, sí está entre tus calcetines y el... Perfecta combinación. Vamos con la siguiente, Pam. Así de tapada y borracha. Y borracha, además. Aquí tenemos otro perrito muy ¡Ay, no, buenísimo! ¿Será que no le tocaron croquetas? ¿Lo yo habrán creo que sí. llevado al veterinario? Algo trae, ¿eh? No, pues ¿Qué si mirada? vemos Está más allá enojado. del evidente, descubrimos que... Ah, su mamá le aplicó la clásica de ¿para qué te llevo a la peluquería si yo te lo puedo cortar? Nunca se nos aplicaron esas. Sí. Clasiquísima. Bueno, Cuando empezó la pandemia. en la pandemia Ah, sí, pues, se tus vendieron adosas muchísimas que nos pusieron, rasuradoras. Sí. Un Terrible, desastre. terrible. Sí. Muy bien. Vamos Está con la bonito. siguiente, Ponchito. Está bonito. A ver, en esta foto vemos aparentemente cómo va un changuito sobre una jirafa, ¿no? Ah, sí. Sí, ¿qué está haciendo el ahí? changuito de la jirafa. Todos Es nos lo que yo veo. preguntamos, de un changuito sobre una jirafa. Sí. Pues si vemos más allá del evidente, descubrimos que no es cualquier changuito, es el cuarto rey mago. Fíjense, está Melchor, Gaspar, Baltasar y Changar. Ay. Es el cuarto rey mago culpable de que cuando no te llegan los juguetes que pediste, él se los changa. Ah, ¿En serio? Es un Mira esa chistecillo. historia. Entonces, Chascarrillo. en el nacimiento hay que incluir A changar. ¿A changar? Sí, es el que se changa los juguetes. Te voy a mandar a la ¿A dónde? No, yo me voy solito. Hasta aquí llegó la sección. muchísimas gracias, Gracias. Hasta científico. luego. Pandemia por COVID-19 aumentaron los casos de violencia en redes sociales. Para abundar en este tema, agradecemos que nos acompañe Ivonne Muñoz, abogada especializada en ciberseguridad. Ivonne, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Es un placer, gracias a ustedes por la invitación. A ver, ¿cómo le hacemos frente a esto en lo que se han convertido como el patio de la secundaria, las redes sociales, pero más un patio de la secundaria lleno de violencia y riesgos? Mira, el punto de partida es un tema de educación. Creo que siempre hemos abordado esta parte cuando hablamos de ciberseguridad.
el punto de partida siempre será la educación, pero ya no solo en las casas. La educación tiene que partir también desde el entorno escolar y del comportamiento que hay. Por supuesto, no solamente ataca a mujeres, ataca tanto a mujeres como a niños y a niñas, a mujeres y a hombres. La encuesta se aplicó a niños y niñas a partir de 12 años hacia arriba. Hay violencia laboral, también se está generando mucho este índice de violencia laboral por la crítica, ¿no? En las juntas que se hacen virtuales, en la asistencia, no asistencia, el performance y demás. Y pues como ya decíamos, ¿no? Los desconocidos. Estos 4 rubros nos deja ver los 4 escenarios importantes en los que hay que actuar, no solo legalmente, sino yo creo más socialmente. Nos surge una actuación social para entender los impactos. ¿Por qué? Porque al final del día, no sé, tal vez una crítica respecto a tu aspecto, respecto a, como decías, ¿no? ¿Qué fregada se ve? Puede ser que tú lo digas normal, ¿no? Pero la persona que recibe ese comentario puede generarle una afectación muy, muy fuerte. Ha habido casos, no en México aún documentados, pero sí en otros países, en los que personas víctimas de acoso, ciberacoso, no únicamente acoso sexual, han terminado en suicidios, han terminado en psiquiátricos, han terminado en atenciones psicológicas, han terminado desincorporándose de su entorno social. Y entonces esto nos deja ver si sí hay afectaciones. No es un juego, no es apago el celular, apago la laptop, cierro la red social y ahí termina. No, la afectación que recibe el afectado ahí sigue y se sigue procesando, se sigue emocionalmente construyendo un contexto que le puede llevar a costarle la vida. Entonces tenemos que trabajar mucho en este tema. Creo que los casos de este año que han sucedido en México son muy buenos, como el de Just Stop, en el que nos deja ver tal vez tienes la libertad de expresión y eso es algo que siempre tenemos que defender, sobre todo ustedes como comunicadores saben que es algo súper defendible, pero hay límites, ¿no? La Constitución lo dice, siempre y cuando no afectes a terceros. Y en este caso hubo una afectación a un tercero, se reclasifica el delito de pornografía infantil por discriminación, porque sí, efectivamente, no se pudo comprobar el tema del almacenamiento y demás, pero la discriminación existió, ¿no? La revictimización existió. El que Ainara volviera a vivir lo que había vivido años atrás sucedió. Entonces, es por eso que sí se determina este tipo de sanciones. Y es muy interesante, ¿no? Porque uno preguntaría, ¿por qué ahora ella va a tener que tomar cursos si no tuvo nada que ver? Porque es una voz también, ¿no? Es una voz que tiene muchos seguidores y se puede convertir ahora en una voz cantante de estas son las implicaciones, hay que empezar a construir en algo positivo hacia la sociedad, hacia todas las críticas que hacemos, no solo como comunicadores, sino como cualquier tipo de voces sociales, como una forma de interacción para las tareas, para la interacción grupal y demás, sin pensar nuevamente en esta parte. Tienen la capacidad de entender 2 cosas, el impacto que pueden generar con sus acciones y la otra, los riesgos a los que se están sometiendo, porque a veces en esta parte de la red social, pues puede haber obviamente personas fraudulentas diciendo yo también soy menor de edad y empezando a obtener información valiosa del menor para poner en riesgo al menor o a sus papás o a todo su entorno familiar. Yo considero que sí debería de ser muy estricto el tema del seguimiento por parte de los papás de no te puedo prohibir tener redes sociales, pero sí puedo vigilar cómo utilizas las redes sociales, sí puedo orientarte en qué es lo bueno y qué es lo malo. No podemos ser prohibitivos. Yo creo que ese es un tema que sabemos todos socialmente. Si yo te prohíbo, vas y lo haces, ¿no? Entonces tenemos que cambiar el switch a no prohíbo, oriento. Okay. Oriento y acompaño y explico. Qué difícil, porque la verdad es que como adultos tampoco tenemos las herramientas emocionales para lidiar con lo que son las redes sociales. Ivonne, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ivonne. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Buen día. Hasta luego, gracias. ¿Están listos? Venga. Vamos con el 3 y fuera de Fer Bonilla. Hola, soy Fernando Bonilla y esto es 3 y fuera. Bueno, ya casi es Navidad. ¿Ya pensaron qué le van a pedir a Santa Claus? Yo le pedí a Santa una lonchera de Paw Patrol, una pijama del juego del calamar, que alguien me tome en serio en las encuestas y una orden de amparo. Solo espero que sí me los pueda traer aquí a Atlanta y que no le vaya a pasar mi dirección a los de la fiscalía. Recordarán que hace unas semanas levantó polémica el árbol de Navidad que se instaló en el Senado de la República porque estaba adornado con una serpiente emplumada. No, hombre, se pasan, son unos sinvergüenzas, mano. Y yo soy muy mexicano, pero muy mexicano. Yo no celebro el Halloween,
Yo celebro el Día de Muertos, pero la Navidad no, mano. La Navidad no, mano. Ahí sí no, mano. Me quieren cambiar a mi Santo Claus de toda la vida por el Quetzalcóatl. Pues que son esas mafufadas. Pero bueno, ese no es el primer intento. En 1930, el presidente Pascual Ortiz Rubio trató de establecer a Quetzalcóatl como el personaje navideño que repartía juguetes a los niños bien portados el 25 de diciembre. Pero la idea, pues, nomás no cuajó. No, ahí sí no, ahí sí no. Miren, si quieren hacer su chairopuerto está bien, que de ahí viajen los pobres y nosotros nos quedamos con el nuestro. Pero esto no, esto sí no lo vamos a permitir que vayan a atacar a nuestra fe. Santa Claus es intocable, los va a castigar Dios. Pero ¿cuál de todos? Porque la Navidad, como prácticamente todas las tradiciones, tiene elementos de muchas culturas y religiones distintas. De entrada, el propio Santa Claus no fue un personaje popular a nivel mundial, sino hasta que lo empezó a utilizar en su publicidad el refresco más famoso del planeta. Por otro lado, los relatos de la natividad en los evangelios del Nuevo Testamento no mencionan una fecha o época del año para el nacimiento de Jesús. Cuando Roma asumió el cristianismo como religión, se adaptaron a antiguas fiestas con un nuevo simbolismo. Una de ellas fue la del 25 de diciembre, en que se celebraba el nacimiento de Apolo, la pachanga del solsticio de invierno. Ese es el origen de la Navidad. Pero de este lado del charco, pues también había guateque al inicio del invierno. Los mexicas celebraban la victoria de Huitzilopochtli sobre la luna. Así que, más allá de los personajes, lo importante es celebrar y compartir con la gente que amamos. Pero bueno, yo sí le ando escribiendo mi cartita a Quetzalcóatl en una de esas. Soy Fernando Bonilla y esto fue Tres y Fuera. ¡Vamos! Gracias. Gracias por habernos acompañado. Aquí los seguiremos esperando todas las mañanas en DPC y se quedan en Sale el Sol. El mejor matutino del universo.